Buenas tardes a todos y todas las asistentes a esta tercera sesión y final de capacitación sobre evaluación docente, orientaciones para la construcción del portafolio que dicta el profesor Guillermo Robles de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que sea una clase fructífera y, como saben, mantenemos el contacto a través de las redes sociales, los correos electrónicos y nuestros sitios web. Sin más, dejo con ustedes al profesor Guillermo Robles, reiterando el agradecimiento de su compromiso y presencia el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Saludo a todas y a todos los presentes. Agradezco una vez más la participación en esta jornada de webinar que hemos destinado al tema de evaluación docente y orientaciones para la construcción del portafolio. Enormemente y con todo el equipo de la facultad y de la institución hemos visto los agradecimientos que nos han llegado a los correos. Y yo creo que primero que todo es esta instancia dejarla para decirle a ustedes que para nosotros es muy importante que participen, que nos hagan todos los comentarios posibles que nos han llegado por los correos y a través del chat. Estamos contentos, creemos que y esperamos que esto sea un aporte a su labor docente. Y informarle algunas decisiones que hemos estado conversando durante la semana con respecto a mucha solicitud que nos llegó, por ejemplo, del área de educación parvularia. A mí más o menos me llegaron como 100 y tantos correos y los fui y he tratado de ir contestándolos todos. Me deben quedar algunos por ahí todavía, pero les pido un poquito de paciencia, les voy a contestar a todos. Ya tengo casi la mayoría con las respuestas. Se les ha enviado las dos presentaciones anteriores. A algunos ya les hemos hecho llegar un libro de evaluación docente y que por el peso que tiene se ha demorado, pero están en las bandejas saliendo. Y informarles que vamos a hacer una jornada abierta para la educación parvularia, lo digo ahora. Yo me comprometí a mandarle ejemplos y estoy consolidando un documento solo con ejemplos de educación parvularia para reenviar a través de la presentación y este documento para que tengan ejemplos que sean de su área, pero hemos definido para los distintos niveles educativos. En este caso vamos a comenzar con educación parvularia, hacer una capacitación como la que hemos realizado en esta instancia, que consta de 3 sesiones, especial para ellas, esperando la publicación ahora en julio de los documentos ya oficiales de evaluación docente para poder trabajar los documentos de este año y con la plataforma de este año. Así que espero sea bienvenida esta noticia. Así también lo vamos a hacer para educación básica, que eso es también un hecho, y educación media, ya en donde vamos a agrupar a los profesores de las distintas disciplinas, ya sea educación física o historia, biología, que se desempeñan en ese nivel. Como ustedes saben, el día de hoy en la Cámara de Diputados se discutió el tema de evaluación docente y CINCE, quedando el tema de evaluación docente a la voluntad del profesor. Debe pedir construir el portafolio. Esto ya debiera estar saliendo en el diario oficial el día de mañana a más tardar, con algunas indicaciones que se hizo de parte de los parlamentarios. Y creo que es bueno tener y refrescar este hito que está ocurriendo el día de hoy, que es bastante importante. Va a ser un alivio para los docentes. Sin embargo, ahí debemos quedar a lo que van a decretar dentro de las decisiones que sean institucionales, la escuela o cada uno de los docentes, si decide o no. Cuenten con el apoyo de la universidad para seguir en capacitaciones con respecto a esta temática y a profundizar aún más lo que nosotros hemos visto a lo largo de 3 semanas, que son el ciclo de estos webinars, en donde yo he tenido que resumir
muchos contenidos, muchas información, y les pido la disculpa si a veces no soy tan específico en alguna de las áreas, pero porque trato de hacer algo que sea general para que sea un aporte para todos los que nos están escuchando. Toda la información que yo entrego tiene relación con aspectos que son transversales y que van a estar presentes en cualquiera de los niveles. Ya dicho esto, comencemos con la presentación del día de hoy, en donde a lo largo de estas 3 semanas hemos estado mirando ejemplos e indicaciones con características que apuntan a hacer una buena planificación, a construir un buen instrumento y a reflexionar con respecto a esto. Y el día de hoy, nuestro amigo nos indica que estamos aquí en la última del día 17, en donde vamos a ver el módulo 2 de la clase grabada y el módulo 3 del trabajo colaborativo. Por una temática de características de clase grabada, los ejemplos no nos vamos a poder mostrar en sí como un video, sino que aquí vamos a hacer más reflexión y les voy a indicar las características fundamentales para que en esa clase grabada ustedes puedan obtener el nivel de competente como base, y de ahí ha destacado con algunas indicaciones que están dentro de las instrucciones. Y finalmente vamos a trabajar el trabajo colaborativo, para la redundancia, que es un módulo que hasta el año anterior era optativo, ¿ya? El docente que lo quería hacer debía marcar esta opción en la plataforma, y el resultado de esta tarea del módulo 3 solamente ponderaba un puntaje cuando le beneficiara al profesor. Si el resultado de ese trabajo, tarea, era negativo, no se incorporaba dentro de la ponderación del resultado completo del portafolio. Entonces tenemos como ruta de presentación el día de hoy la retroalimentación de la primera y segunda jornada, que lo voy a hacer de manera muy rápida y general, solamente pensando en esta activación de conocimientos que nos van a ayudar para poder comprender la lógica con respecto a el proceso completo. Luego el módulo 2, ahí ustedes pueden ver una cámara que tiene relación con este camarógrafo que entra a nuestra aula, a nuestra sala, y deja un registro audiovisual de cuál es el desempeño del docente. Y es importante recalcar que lo que se va a evaluar es el comportamiento del docente y cómo él interviene en situaciones específicas durante una clase de 40 minutos. Y el módulo 3, como se los dije, este trabajo colaborativo, en donde se espera que el profesor reflexione y en donde se produzca una sinergia con respecto a que 2 o más profesionales de la educación trabajen en pos del mismo objetivo con un grupo de estudiantes o una comunidad de estudiantes. En primera instancia, tenemos la retroalimentación que tiene relación con la primera y segunda jornada. Nosotros vimos una prueba en donde definimos cuáles eran los elementos característicos que debieran componer la construcción de un objetivo de aprendizaje y la redacción y descripción que yo debo hacer de las actividades para poder cubrir por completo ese objetivo que estoy declarando en cada una de las clases. Y la evaluación, ya sea como instrumento de prueba escrita o como un desempeño o ejecución. Solo para recordar rápidamente la importancia del marco, nuevamente lo reitero y lo voy a volver a decir en muchas oportunidades dentro de la presentación. Ese cuadro que está en el manual es fundamental. Ya, por favor, el portafolio construyanlo con el marco para la buena enseñanza. Luego voy destacando la construcción de estos objetivos
Y lo que debo hacer en sí es tomar un objetivo que ya a mí me predetermina el manual y luego construir 3 clases que tengan relación con ese objetivo de unidad que está extraído de los planes y programas. Recordar, nunca hacer una clase o una prueba dentro de estas 3 clases o cometer el error de copiar y pegar los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares en cada una de estas clases que yo voy a construir. Recuerden que ese objetivo yo lo debo construir pensando en los elementos específicos que corresponden a tener habilidad, que esté en infinitivo, que tenga contenido, que tratemos de darle un contexto a ese objetivo de aprendizaje o declarar cuál es el procedimiento por el cual ellos van a ejecutar alguna actividad para llegar al logro de esa habilidad y el contenido. Solo aquí incorporar, que creo que en las otras lo dije de alguna manera, pero lo quiero reiterar porque esto a mí me va a dar la posibilidad de poder tener un desempeño sobresaliente. Dentro de una de estas 3 clases que ustedes están viendo acá en pantalla, deben incorporar en cualquiera de ellas un objetivo que tenga relación con la transversalidad de actitudes. Por favor, recuérdenlo, anótenlo. Es muy, muy importante que en alguna de esas clases ustedes incorporen este objetivo transversal y que en esa clase, en alguna actividad en específica, se pueda dar cuenta con respecto a esa transversalidad o cómo ellos demuestran ese aprendizaje transversal. Solo eso con respecto a la planificación. Ahí tenemos inicio, desarrollo, cierre, presentación del objetivo, activación de conocimientos previos, motivación, luego en el desarrollo coherencia, cobertura, actividades que abarquen distintos estilos de aprendizaje, promover habilidades de reflexión y análisis de orden superior. Recordemos tener esta taxonomía que fue mejorada por Anderson, en donde los verbos están en infinitivo ya, y en el cierre ver una síntesis, una funcionalidad de objetivo, espacios para resolver dudas y promover la metacognición. Esto me va a servir mucho a mí para la clase grabada. Si bien no se evalúan los mismos criterios e indicadores, sí, esto es una base fundamental para yo poder llevar una buena clase grabada. Ojo que la clase grabada, yo como Guillermo Robles, por ejemplo, la debo planificar antes. Entonces me sirve de mucho seguir este mismo formato para poder planificar esa clase que yo voy a tener que demostrar en esta grabación. Obviamente incorporándole todos los otros indicadores que vamos a ver ahora. Como segunda semana vimos lo que era evaluación, prueba escrita o de desempeño, y también hicimos este énfasis en los criterios que me abarca el marco para la buena enseñanza y estas palabras claves que yo volví a incorporar acá, aunque sea reiterativo, son muy importantes y estoy seguro de que les van a servir de mucho cuando ustedes estén construyendo su portafolio, aparte de la asesoría o de todas las otras capacitaciones que nosotros vamos a brindar para darle un acompañamiento, estimados y estimadas. Solamente definir el objetivo de la unidad, instrucciones claras, instrucciones precisas, pautas de corrección que sean coherentes. Cuando hago una prueba, recuerden que en el desempeño, la misma rúbrica forma su pauta de corrección y ahí es donde ustedes deben poner instrucciones que sean claras. La cobertura del objetivo de evaluación que yo declaré para ese hito y la coherencia que hay entre las actividades que están dentro de la evaluación con el objetivo. En esta misma semana vimos la reflexión con respecto a de qué manera yo debo reflexionar a partir de los resultados de mis estudiantes. Y ahí es donde ustedes deben anexar una prueba que haya contestado algún niño o niña que ustedes tengan a cargo en su curso
y deben poner su rúbrica o su pauta de corrección en el caso que correspondan de acuerdo al instrumento que ustedes eligieron. Importante acá en la reflexión recordar que lo que me están pidiendo que analice tiene relevancia con cuál fue el aprendizaje mejor logrado, incorporar también el menos logrado, decir por qué ustedes consideran que esto ocurrió de esa manera, no echarle la culpa al estudiante siempre de no lograron este aprendizaje porque tenían una mala base, por ejemplo. Es algo que se ve mucho y está malo, porque no debemos echarle la culpa a ellos. Debemos mirar nuestras prácticas pedagógicas y ver cómo nuestras decisiones en el aula y afectan a un resultado que puede tener un estudiante. Recuerden que no estamos hablando nosotros, no estamos enjuiciando al estudiante. Y nos vamos al módulo 2, clase grabada, que es donde vamos a profundizar en esta jornada. Dentro de esta primera parte, que es la retroalimentación, surgen algunas dudas. Dice, prima el alumno o el profesor en la clase grabada, fundamentalmente prima el profesor. El desempeño claramente tiene relación con el docente y las respuestas que den los estudiantes, si se equivocan o no, no van a afectar en nada a la clase grabada. Lo que sí se va a mirar es cuál es la capacidad de reacción del docente ante estas preguntas que pueden hacer los estudiantes. Debo declarar en la planificación y en la evaluación que atiendo niños y niñas con necesidades educativas especiales. En la planificación, sí, es muy bueno que quede declarado de manera explícita, más aún en la clase grabada. En la clase grabada sí debe existir esa explicación o declaración con respecto a que tienes un estudiante con alguna necesidad educativa especial y que te estás haciendo cargo a través de una actividad distinta para ese tipo de estudiante, porque eso no se va a castigar. Hay un mito que se habla mucho en los profesores, que nos dice que cuando nosotros hacemos algo distinto para un estudiante que tiene una necesidad educativa especial, nos van a castigar en nuestra clase porque estamos haciendo una diferencia. Eso es un mito, estimado y estimado, dentro de la clase grabada, y de hecho el declararlo ante la cámara y dejarlo de manera explícita a mí me va a permitir poder obtener el grado de destacado, porque hace referencia a que sí existe una preocupación por parte del docente de atender las diferencias que existen entre mis estudiantes dentro del aula. La clase grabada, podemos decir que para cada asignatura existe un requisito específico, y esto es súper importante. Yo no les puedo dar el ejemplo del requisito específico porque va a depender del nivel que ustedes trabajen y de la asignatura en la que tengan que hacer la clase grabada. Y todos los años estos requisitos específicos pueden ir cambiando. Por eso que encontramos muy pertinente por parte de nosotros que en las jornadas que nosotros hagamos en julio, ya una vez que tengamos los manuales, o en realidad los podamos difundir, más que tener, porque ya son oficiales, yo voy a hacer un trabajo con respecto a esos manuales, y yo creo que esa es la importancia. Los voy a dejar invitados. Ojalá que tengamos esta misma convocatoria que hemos tenido hasta el día de hoy, en donde prácticamente en las 2 jornadas anteriores, les agradezco de nuevo, tuvimos 420, 408 fue el promedio de asistencia, y el día de hoy ya tenemos 330 conectados a nuestro módulo. Este requisito específico, como les decía, forma parte del currículum oficial que entrega el ministerio, ¿ya? Y este requisito específico
va a ser especial para la asignatura que le corresponda según la inscripción. La clase grabada siempre va como por año por medio opuesta al módulo 1, por ejemplo. Si ustedes en el módulo 1 hacen su planificación en lenguaje, lo más probable que la clase grabada la tenga que hacer en otra asignatura, ¿ya? Eso es para los profesores generalistas. En el caso de educación parvularia ocurre lo mismo. Nunca es el mismo módulo de la clase grabada con lo que ustedes presentaron en su planificación. Esta clase grabada consta de una actividad que debe durar aproximadamente 40 minutos. 40 minutos son los que ustedes tienen para considerar un inicio, un desarrollo y un cierre. Acá para las educadoras de párvulo no es que sea más fácil, no quiero que se malentienda, pero es más familiar porque las educadoras de párvulos trabajan con tiempos que son más acotados, por ejemplo, un profesor de educación media y un profesor de educación básica, que están acostumbrados a trabajar prácticamente bloques de 2 horas, que son una hora y media. Así que ahí en estos niveles los profesores deben adecuar su clase para que dure solo 40 minutos y en esos 40 minutos poder realizar una clase. Y de ahí la importancia de la construcción del objetivo que yo haga para esa clase, porque debe ser de la manera precisa y acotado para que el tiempo me alcance. Respondo a otras preguntas que me llegan. Solo se necesita una planificación con objetivo transversal, no es necesario toda, no estimada, se necesita solo que esto esté incorporado en una de las 3 planificaciones. Ahí respondo a la pregunta. ¿En qué tiempo verbal debe estar redactados los verbos que se utilizan en el portafolio? Los verbos deben estar en infinitivo, estimada. Todos los verbos que hagan referencia a la construcción de objetivos deben estar en infinitivo. Los verbos que tengan relación a lo que ustedes van a escribir o describir en la planificación, se encuentran casi la mayoría de los portafolios que se revisan en futuro, otros se encuentran en pasado. Eso no les va a determinar a ustedes un puntaje distinto. En la clase grabada, ¿debo entonces decir que soy profesora del PIE? Correcto. En la clase grabada, tú vas a tener un espacio donde vas a describir todo el contexto que involucra tu clase. Y ahí es donde tú debes colocar que eres profesora de PIE, por ejemplo, si eres profesora o eres una educadora de párvulo que está con un pre-kinder o con un kinder, que es el 3er nivel de educación parvularia, debes declarar ahí que dentro de la sala, por ejemplo, va a estar la educadora diferencial, que es la profesional que les presta apoyo con los estudiantes que tienen necesidades educativas en X prestación para ellos. Tarea 4, ustedes pueden ver, es la misma lógica. Esto ya lo hemos visto toda la semana y lo pueden encontrar reiterativo, pero es sumamente importante y por eso es la repetición de lo mismo. Voy a seguir un ratito más con las preguntas que me están llegando, así que ahí les voy respondiendo. Acá se invita al docente a que pueda mostrar a través de su trabajo de manera directa cómo su desempeño es durante esta jornada de los 40 minutos. Y dentro de ellos, el manual nos dice que un docente que tiene un desempeño destacado debe promover un ambiente de trabajo que propicia el aprendizaje, generando relaciones de confianza, de valoración, de respeto con sus estudiantes. Luego, nos dice que promueve que los estudiantes participen y colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Ojo, yo lo voy desmenuzando al lado
porque les voy a ir dando las claves y la manera en cómo ustedes deben actuar. No actuar, es como ustedes trabajan habitualmente, pero sí que se hagan conscientes de que deben de alguna manera intencionar que esto se vea bien en la clase. Organiza las actividades de su clase de manera que contribuyan al logro de los objetivos, y esto tiene mucha relación con el desarrollo, con las actividades que yo voy a realizar. Luego, facilita en sus estudiantes que establezcan conexiones entre lo que saben y lo que aprenderán en la clase. Activación de conocimientos previos. De inmediato se me viene a la cabeza. Explica contenidos y procedimientos o desarrolla habilidades a través de estrategias que promuevan aprendizajes profundos y significativos. Literatura nacional e internacional nos hablan del concepto de aprendizaje profundo, en donde yo como docente no solo le pregunto a los estudiantes qué es esto, sino que les digo qué es eso, ¿por qué crees que es eso? Y en donde a través de preguntas yo incorporo en ellos el desarrollo de habilidades superiores, ya sea análisis, síntesis, evaluar una situación o crear un problema o resolver problemáticas en un contexto diferente. Luego vamos a estar alerta a los requerimientos y las opiniones, respuesta que tienen mis estudiantes y aprovechar todo esto con los aciertos que ellos puedan tener o los errores, ocupar el error como una fortaleza. Cuando un estudiante se equivoque, levante la mano. Promueve el aprendizaje de contenidos y habilidades propios de la asignatura que está enseñando, mostrando un manejo conceptual correcto. Esto tiene relación directamente con no equivocarme conceptualmente, no decirles, por ejemplo, a los estudiantes como salió un año hace 4 o 5 años atrás en un libro de lenguaje que salió publicado y que se le entregó a los estudiantes, que las palabras esdrújula, creo que lo di por ahí de ejemplo, las palabras esdrújula estaban acentuadas en la última sílaba. Eso es algo que estaba en un libro del ministerio. De hecho, lo guardé y lo dejé como recuerdo de las cosas malas que ocurren en el tema educativo. También promover preguntas que sean desafiantes a los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de habilidades superiores, que lo acabo de repetir. Si ustedes se dan cuenta, acá los indicadores se van haciendo como, se van interponiendo uno sobre el otro, porque están todos conectados en un desarrollo. Es súper difícil en la clase grabada poder parcializar ni actuar, porque se evalúa de una manera integral. Lo que sí les voy a dar son las indicaciones para que ustedes tengan la conciencia. Por ejemplo, las dimensiones que van a ser evaluadas en el portafolio. Ambiente de trabajo. Promoción de la participación de los estudiantes. Construcción de las actividades al logro de los objetivos que yo declaré. Calidad del inicio de la clase. Calidad del cierre de la clase. Monitoreo de las actividades, las explicaciones desarrolladas por el docente, las preguntas y las actividades que yo hago a los niños y a las niñas, y la retroalimentación. ¿De qué manera yo retroalimento? Estos cuadros que ustedes tienen a su izquierda de la pantalla forman parte de los indicadores de la rúbrica con la que se evalúa la clase grabada, ¿ya? Ahí están. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar en cada uno de ellos. Me voy a las preguntas. Agradecer la asistencia de ya los 330 conectados que tenemos en esta semana. En la clase grabada, si trabajo con educadora diferencial en la asignatura de matemática y lenguaje, ¿debe ella estar presente durante la grabación? ¿Es un requisito primordial para eso? Gracias. Estimada, si usted trabaja habitualmente con una educadora diferencial, el día de la clase debe estar con esa educadora diferencial. ¿Por qué? Porque es un apoyo para usted dentro del aula.
Primicia importante en la clase grabada. Y aunque vaya en contra tal vez de lo que alguien me pueda decir, innovar es bueno. La innovación pedagógica es excelente, estoy de acuerdo con ello. Pero no estoy de acuerdo que los profesores innoven justo en la clase que les van a ir a grabar. Yo creo que eso resume lo que quiero transmitirle. No innoven en esa clase. Hagan lo que ustedes realizan habitualmente en su sala de clases. ¿Por qué? Ocurre mucho y se ve bastante que los profesores, por ejemplo, nunca han ocupado un PPT, nunca han usado el data, pero justo para la clase grabada se le ocurre usar el data para que salga más bonito. Y ocurre que cuando yo no sé usar el data, lo más probable es que el data me funcione mal. Entonces se nota de inmediato cuando no existe un manejo de los recursos y cuando esa clase, disculpen el término, sin ánimo de ofender a nadie, está maqueteada, ¿ya? Eso es algo que de inmediato uno lo puede percibir y le va restando de inmediato a su puntaje total de clase grabada. Entonces, siempre hacer lo que habitualmente hago, sí hacer consciente a los estudiantes de que van a grabar y que esa grabación responde a una evaluación que a uno le hacen. Y fíjense que todas las experiencias que yo tengo, los testimonios de los docentes, van hacia la dirección que cuando el profesor esto lo transparenta con su estudiante, los estudiantes se portan mejor que cuando no les dicen y llega una persona a grabar y ellos no tienen ni idea de lo que está pasando. Vamos con el primero, ambiente de trabajo. Antes contesto otra de las preguntas, disculpen. Si estás trabajando con el decreto 83 en educación regular, ¿es necesario declarar una condición? ¿No se supone que las actividades ya están diversificadas? Si estás trabajando con el decreto 83 para la clase grabada, no es necesario que los pongas de manera explícita, sino que en el recuadro que tú tienes en la plataforma, ahí lo debes indicar. Y como tú bien lo dices, no se supone que las actividades ya están diversificadas, es una suposición. Todos suponemos que las actividades que hace un docente están diversificadas en el aula, pero no siempre es de esa manera, estimado o estimada quien me haya escrito esto. Por eso está la clase grabada, para poder determinar si efectivamente existe diversificación de las actividades que yo realizo dentro de una clase. ¿Recomiendas que esté el asistente de aula y la psicopedagoga en la clase grabada? Sí, si tú la usas habitualmente, en la clase que te toque ser grabada, puede ser de bastante apoyo para ti. De hecho, cuando tengan por decirlo, esta indicación de que trabaje algo distinto con el estudiante, puedes hacer mención a la técnico en este caso o a tu educadora diferencial en que te ayude y te apoye con respecto a esa actividad que es diferente para ese estudiante, porque, por ejemplo, no sé, supongamos que un estudiante que tiene problemas auditivos y en ese caso la educadora diferencial es tu apoyo, tú lo declaras abiertamente en la cámara y dices, Juanita o Pedrito, acá está le explica a le pides a ella que trabaje con él porque tiene una dificultad, no tiene una penalidad que lo exprese de esa manera, sino que te va a sumar un plus a ti para poder tener el mejor de los desempeños dentro de la rúbrica de corrección. Ambiente de trabajo. Utilizar estrategias efectivas para lograr que sus estudiantes realicen las actividades en un ambiente de respeto, ¿ya? Demuestra interés por lo que sus estudiantes hacen. Siempre debemos demostrar interés en esto. Demostrar interés por lo que sus estudiantes dicen, escucharlos. No puede pasar que un estudiante diga 5 veces profesora, profesora, profesora,
y yo nunca lo tomé en cuenta, eso va a ser penalizado. ¿Ya? Estar pendiente en esa clase de lo que los estudiantes me están tratando de transmitir. ¿Por qué? Porque eso va a generar un buen clima de confianza, un espacio en donde ellos sientan la posibilidad, la confianza de equivocarse, de disentir, de plantear una idea o de hacer preguntas. Cuando los estudiantes preguntan, es porque no le tienen miedo al profesor. Es porque saben que cuando hagan una pregunta, aunque se equivoquen, va a venir esa respuesta de este docente que debe ser el guía en decirle qué es lo correcto, cómo podemos llegar a la información más pertinente para lo que ellos me están expresando. ¿Ya? Acá es fundamental esto del clima. Yo debo generar ese clima de respeto. Se ve mucho, por ejemplo, en educación física, cuando los estudiantes van a realizar una actividad, se da la instrucción y el profesor le dice, ya, pasa adelante, demuestra esto, y van llegando y hace como un choque de manos, bien, dale, tú puedes, yo confío en ti. Cuando existe ese tipo de relaciones con los estudiantes, de inmediato la persona que esté corrigiendo el portafolio va a denotar que sí existe esta confianza de relación que debe existir entre un profesor y el estudiante. También es sumamente importante que dentro de no tan solo del inicio, ¿no? En toda la clase, ustedes hagan refuerzos positivos. Hay refuerzos positivos generales y refuerzos positivos individuales. Constantemente en la clase yo debo estar diciéndole a mi estudiante el logro de lo que ellos están realizando. Muy bien, excelente, excelente Juanita, excelente Felipe, te felicito, etcétera, etcétera. Eso es una parte, pero después van a ver que lo que les estoy diciendo se contradice un poquito, porque estos refuerzos positivos deben venir después de la profundización de las preguntas o de la conceptualización que yo hago. Después más adelante se lo voy a explicar, pero tengan eso en su cabeza, la idea de que el refuerzo positivo debe estar presente tanto en lo general como en lo individual. Lo general me refiero a felicitaciones al curso y lo individual me refiero a una persona en particular en que se denote que va hacia ese niño o niña la felicitación. Y muy, muy, muy importante, si yo logro tener esto que les acabo de decir en un principio, me estoy asegurando un nivel competente. Pero acá la idea es que ustedes tengan una labor y un trabajo de saber cómo yo puedo llegar a estos destacados. Y cuando yo les muestro el marco para la buena enseñanza, dentro de todo debemos tener la deferencia de provocar andamiaje entre pares. Si ustedes logran eso, estimadas, yo les aseguro que van a tener un desempeño excelente. Debo tener todo esto que ya les estoy diciendo, pero debo llegar a que ese andamiaje que yo provoco como docente, esa guía que soy, si logro traspasarla al estudiante y que ellos logren trabajar de manera colaborativa y que los estudiantes se puedan explicar entre ellos lo que estoy transmitiendo, va a ser su gran logro y es hacia donde se deben enfocar, sin descuidar todos estos otros aspectos que yo les estoy diciendo primero. Utilizar estrategias efectivas, demostrar interés en lo que hacen, demostrar interés en lo que dicen, generar el clima de confianza. Y aparte, esto otro, y van a estar excelente en ese indicador que abarca la rúbrica. Promoción de la participación de los estudiantes.
Lograr que los estudiantes participen activamente, equitativamente a lo largo de la clase. Se ve también que muchas veces se le da la palabra a las personas que yo como docente sé que van a responder bien y no se van a equivocar. Eso, de cierta forma, está bien que le demos la palabra porque nos debemos enfocar en todos. Pero también debo hacer hablar a los estudiantes que yo sé que se van a equivocar. Yo como profesor los conozco y yo sé cuando mi estudiante, en alguna manera, lo más probable es que su respuesta o lo que me digan no sea lo correcto. Es eso lo que debo aprovechar para sacar el mayor provecho a mi desempeño como docente, hacerlos participar a todos, ¿ya? Fomentar la interacción entre ellos, como propiciando aprendizaje entre pares. Ya lo acabo de decir anteriormente, tomar este andamiaje, por ejemplo, incentivarlos para que aporten al trabajo de sus compañeros, que se ayuden, que se expliquen entre ellos, que hagan trabajo en equipo. Yo puse ahí abajo algo súper importante y esto es fundamental. Ustedes ya son competentes al tener estos dos indicadores que yo les estoy colocando arriba, que ellos participen activamente. Hago una pregunta, tengo 10 manos arriba, lo hago que participen, escucharlos a todos, fomentar la interacción entre ellos, no tan solo en algún momento o en una sola actividad. Importante que esto ocurra en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Eso les va a dar el gran plus a ustedes para que puedan optar al desempeño más elevado dentro de la clase grabada. Existe otro camino que tiene relación con realizar una actividad en donde yo demuestre en la propia actividad, en la misma actividad, el desarrollo de diferentes habilidades de manera progresiva, que es súper difícil poder obtener esa mayor puntuación, pero al trabajar la interacción entre ellos en equipos desde el inicio, en el desarrollo, el cierre, donde existe una actividad donde ellos lo trabajen, van a tener la misma ponderación. ¿Por qué pongo grupo versus equipo? Habitualmente nosotros usamos la palabra, vamos a trabajar en grupo, ya, en grupo hagan esto otro, etcétera. En educación física se utiliza más la palabra equipo, en educación parvularia. No quiero decir que esto sea una regla ni que no se haga, se hace, igual trabajamos en equipo, pero en el portafolio se ve bastante que se habla de trabajar en grupo. Y ojo, cuando yo trabajo en grupo estimado y estimada, y esto es para la planificación también, no necesariamente estoy fomentando interacción entre mis estudiantes, ¿ya? Estoy realizando solamente un trabajo en espacio, en donde ellos pueden estar de 5 y ni uno de ellos se puede mirar, ni observar, ni ir en pos de un mismo objetivo. Por eso lo importante de este concepto de trabajar en equipo, porque el equipo es sinergia, el equipo es trabajar de manera colaborativa, el equipo es que cada uno de ellos debe aportar para poder ayudar a su compañero y llegar al mismo trabajo. Si ustedes logran esto en el inicio, en el desarrollo y en el cierre con una actividad pequeña, van a estar en un nivel destacado. Otro criterio de la rúbrica, contribución de las actividades al logro del objetivo. Y esto tiene que ver directamente, sí, con el desarrollo de la clase, en donde buscamos que el docente o logra abordar todos los objetivos que se propuso a través de las actividades de la clase. Es la importancia, lo que les explicaba en la primera semana, se replica aquí para este caso. Ustedes lo que declaren como objetivo de clase grabada es lo que deben, es a lo que le deben dar cobertura, ¿ya? Aprovechar todo el tiempo disponible para dedicarlo al aprendizaje. Nos vamos primero con lograr abordar todos los objetivos. Ustedes pueden ver que hay un objetivo con distintos colores, describir rasgos de su identidad de género,
considerando cualidades personales, un OA de educación parvularia, en donde esto primero de lograr abordar todo el objetivo me hace referencia a que mis actividades de la clase deben cubrir por completo esos tres colores. ¿Ya? El color azul, el color naranja y el color verde. Si hay uno de esos colores que no esté cubierto, yo me voy a caer a un nivel básico de inmediato. Ojo, si estoy diciendo que van a describir, mi actividad debe estar enfocada en que los estudiantes describan, no que identifiquen y reconozcan. Sí lo pueden hacer porque debemos empezar una clase tal vez con niveles desde lo más fácil a lo más difícil, pero muchas veces las clases grabadas se quedan en el identificar y reconocer. La profesora mostró el contenido, le informó cuáles son los rasgos de las personas, de las identidades, del género, las características, ellos la miraron, la identificaron en un juego, la usaron en un software, las pintaron, etc. Pero en un momento a veces realizan una actividad en donde el estudiante deba describir esto, verbalizarlo a sus compañeros, hacer esta descripción. Cuando yo digo describir, es describir. Si yo digo identificar, basta con las otras actividades. Espero que quede eso como claro, porque es sumamente importante para poder tener un buen logro en este indicador, el que ustedes cubran por completo el objetivo, entero. Describir, trabajar los rasgos de identidad de género y considerando las cualidades personales de ellos. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, con solamente imágenes, videos, pintar, pero nunca conectan esto con el estudiante y con su cualidad personal, no van a estar cubriendo una parte del objetivo y también se va a caer la clase. Cuando digo se va a caer en la clase es que va a quedar mal evaluada, porque no estoy en esta cobertura total. Y el uso del tiempo, que es muy importante, tiene relación con que no deben haber tiempos muertos. Tiempos muertos se llama en la corrección de portafolio a estos silencios de 2-3 minutos donde no se hace nada, donde los estudiantes están haciendo cualquier cosa, el docente no interviene con un fin pedagógico. Los estudiantes pueden haber 2 o 3 minutos porque están trabajando en una actividad que está guiada. Pero si esa actividad guiada termina y yo como docente no hago un quiebre de clase, no doy una instrucción, se van a considerar como que no se está aprovechando todo el tiempo para dedicarlo al aprendizaje. Y acá, importantísimo, actividad que apunta a la diversidad y a la inclusión. Y aquí me tomo de una de las preguntas que me hicieron. Es súper importante porque aquí yo, para poder tener el desempeño más elevado, debo apuntar a la diversidad y a la inclusión. Si yo tengo y sé que tengo un estudiante con una necesidad educativa especial, lo debo declarar abiertamente, no importa, no los van a penalizar. Al contrario, esto va a sumar puntaje para su corrección final. ¿Cómo se hace esto? Simplemente como el ejemplo que les daba anteriormente. Yo voy y declaro, entrego, por ejemplo, si voy a hacer una actividad, las guías, entrego las guías y digo, esta guía es para Juanita, profesora, no sé, Elizabeth, por ejemplo, ayúdeme usted con Juanita porque esta es la guía para ella, ya que tiene unas características especiales para que ella pueda trabajar. Perfecto. Con esa acción, yo estoy cumpliendo con este indicador. Así que hay que usar eso en pos de mi buen desempeño. Calidad de la clase.
del inicio, disculpen, calidad del inicio de la clase. 5 a 10 minutos. Si se van a 11, si se van a 12 minutos, si tienen un inicio de 4 minutos, se los van a penalizar. ¿Ya? Porque el parámetro debiera ser dentro de estos 5 y 10 minutos. Si ustedes tienen 8 minutos, si tienen 9 minutos, 6 minutos, se les va a considerar que están utilizando un buen tiempo de su inicio de clase. Durante el inicio de la clase, favorecer el acercamiento con los estudiantes, ¿ya? Favorecer el acercamiento de los aprendizajes que van a trabajar durante esa clase. ¿Cómo favorezco esto? Lo favorezco mediante la promoción y el desarrollo de los aprendizajes previos, de tomar estos contenidos que yo sé que me van a servir para hacer un primer acercamiento a los aprendizajes de los estudiantes. Yo me gustaría que dejaran ese concepto como acuñado, hacer un acercamiento de los aprendizajes de la clase, que se trabajarán en la clase. Y esto lo hago mediante la motivación, la activación de conocimientos previos, la presentación del objetivo de la clase, etc. Esto es muy similar a la planificación, pero acá lo que a mí me va a dar una mayor puntuación hace referencia a que durante este inicio exista este primer acercamiento, que ustedes tomen los aprendizajes previos a través de preguntas, a través de motivarlos, de hacer que ellos reflexionen en cuanto a el objetivo de la clase. No es necesario ya que escriban el objetivo de la clase, ya eso ya no se evalúa como se evaluaba antiguamente, en donde sí entregaba un puntaje que el profesor lo escribiera y que los estudiantes lo pusieran en su cuaderno. Ya no se toma, las rúbricas se han actualizado, porque imagínense primero básico, si hago que ellos escriban el objetivo de la clase, tal vez me va a tomar solo 10 minutos en que ellos lo transcriban lo que yo estoy escribiendo en la pizarra, entonces no tiene mucho sentido. Dentro de esto, considerar este último punto que es muy, muy importante. Y cuando hable en todas las presentaciones de que es muy, muy importante, es porque les quiero transmitir que es importante. Me río porque se lo tengo que decir de esa manera. Siempre lo que indique que es muy importante es porque a ustedes les va a dar una condición de salir de este manual y optar a otros niveles. Actividad desafiante que deje expectante. Yo hago mi inicio, acerco a los estudiantes al aprendizaje, les hago preguntas de activación de conocimientos previos, les digo que van a trabajar esto, les puedo mostrar un video como motivación, les puedo contar una historia, y esa motivación casi siempre la puedo ocupar para esta actividad desafiante que deje expectante. ¿Qué es lo que me van a ver acá? Van a ver si yo tengo la capacidad de que mis estudiantes queden tan conectados que quieran seguir escuchando la clase, ¿ya? Que casi así como, ya, pero ¿qué va a pasar? Que los estudiantes queden, por decirlo de alguna manera, un poco coloquial o no tan pedagógica, en ebullición, así, ya cuando están en su punto máximo. Esta actividad desafiante se ve bastante en educación parvularia, diría yo. He visto unos ejemplos, pero buenísimos, en donde recuerdo una de ellas, un padre que trabajaba en las minas, y en donde el contenido tenía relación con los recursos naturales, etcétera, y se hace este inicio y llega el papá del estudiante y les muestra las herramientas que usan en las minas, por ejemplo. Y eso fue así como, y después él contó en una parte del desarrollo
de qué se trataba el trabajo, cuáles eran las herramientas que se utilizaban para ese mineral o material, etcétera. Era un caso extremo, pero ya es como el caso así que más se me viene a la cabeza porque tiene relación con algo así ya que yo dije, oh, ya, esto es como el máximo de destacado. Pero hay muchas maneras, no tan solo con que entre otra persona, no sé, de repente un disfraz en cualquiera de los niveles, o de repente contar una historia a los estudiantes que los lleve a querer seguir trabajando en la clase. Calidad del cierre. Nos vamos a pasar al cierre de la clase. Antes de eso voy a responder algunas preguntas que tienen relación con... en mi colegio no tiene... A ver, disculpen. Soy docente de técnico profesional de gastronomía. ¿Por qué no nos muestra la rúbrica con la que se evalúa en el portafolio? Estimado, yo no estoy autorizado a mostrarle la rúbrica con la que se evalúa en el portafolio porque está penalizado por ley. Esa es la respuesta que le puedo entregar. Eh, Todos los docentes cuando reciben sus resultados del portafolio tienen derecho a través de una petición de pedir la revisión de su portafolio nuevamente y a que le muestren los indicadores con los que fueron evaluados. Si no es más, les puedo decir que este año, hace un mes atrás, un juzgado de policía local falló a favor de un docente y el fallo fue que docente más debía entregarle la rúbrica con la que habían corregido su portafolio. ¿Ya? Eso se puede hacer. Se puede pedir la revisión, se puede pedir que le muestren los indicadores de cómo fue su portafolio, pero no lo hace habitualmente los profesores. No lo hacen por estos mitos que dicen que cuando presentan una petición de reposición o algo así, nunca llega nada. Lo que es mentira, a mí me ha tocado mostrar resultados con rúbrica muchas veces, así que esa es la respuesta, estimado. No se puede mostrar por un tema legal. Las personas que trabajan en esto, si yo les mostré a ustedes la rúbrica, eso indica cárcel para la persona que lo muestre. Está penado por ley. Sin embargo, lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo, para nada. Solamente estoy respondiendo a lo que me está preguntando usted. Yo creo que deben ser mostradas como cualquier instrumento evaluativo que uno realiza. La rúbrica es mi guía para poder tener el mejor desempeño en lo que me están evaluando. Así que yo concuerdo netamente con todos los profesores que dicen que la rúbrica se debe mostrar. De hecho, el Colegio de Profesores ha hecho una petición ya desde hace 2 años atrás en donde están pidiendo las rúbricas para que los profesores las puedan ver antes de ser evaluados. Esa sería mi respuesta, estimado, con respecto a su pregunta de por qué no se nos muestra. Es por eso, es porque la tienen bloqueada y no hay mucho que hacer en ese aspecto, lo que lo encuentro totalmente negativo. Mi colegio no tiene pie, pero sí tengo niños con diagnóstico. ¿Cómo lo declaro? Exactamente como me lo está escribiendo, estimada o estimado, en el WhatsApp. Así mismo, en la parte en donde usted tiene para describir el contexto, cómo es la clase, de la caracterización del curso, pone que su colegio no tiene pie y que usted sí tiene estudiantes con diagnósticos con necesidades educativas especiales. Lo tiene que poner de esa manera, ¿ya? Y eso va a ser algo de análisis cuando usted esté en la grabación, porque se va a identificar si usted dice que tal alumna o estos estudiantes tienen esta característica, va a servir para poder darse cuenta la persona que se lo corrija de que está haciendo algo distinto con ese estudiante por lo que usted escribió. Cuando existen esas situaciones, el corrector va a la parte de la contextualización de los estudiantes en donde ustedes lo dejan. Pero
¿Cómo se pasará a llevar al estudiante de esa manera, alumnos más grandes, dejarlos en evidencia de esa manera? No corresponde. No podemos exponerlos con sus NE de esa forma. Sí, concuerdo con usted, estimada. Yo lo que le estoy dando es lo que se observa en la situación de lo que se ve en la clase grabada. Como usted muy bien lo plantea, hay que tener la delicadeza de alguna manera en que los estudiantes no se sientan pasados a llevar. Cuando existe un niño, por ejemplo, con una necesidad educativa permanente, fácilmente lo puedo hacer porque está el apoyo de la educadora diferencial. Yo estoy hablando siempre cuando está este apoyo. Y cuando está el apoyo de necesidades educativas transitorias, la educadora diferencial o la técnico que le ayuda en el aula, siempre está trabajando más con esos estudiantes. Entonces, basta con hacer esa referencia, tal vez no tan explícita como se lo expliqué anteriormente, que ya era un caso, obviamente, de una estudiante con ceguera que lo expliqué, en donde es necesario hacerlo de esa manera porque ahí sí tiene que estar el apoyo. Pero concuerdo muy bien con usted de que eso no se va a andar gritando a los cuatro vientos que este estudiante tiene es distinto a los demás y por eso se le está entregando esto otro. Va a depender mucho de las situaciones y de las necesidades educativas especiales que nosotros vamos a ir encontrando. No se le ha visto como discriminador. No será visto como discriminador el enfatizar en la NE. Existe dentro del portafolio una parte de descripción del curso, ahí debería estar ese contenido. Sí, ahí está ese contenido, pero usted también lo debe dejar explícito en la clase, ¿ya? Estemos o no estemos de acuerdo, yo creo que ese no es el énfasis en este caso. Yo concuerdo con lo que me están diciendo ustedes, también encuentro que no corresponde, pero mi labor en este caso es decirle a ustedes lo que yo debo realizar y lo que a mí me están pidiendo en la rúbrica. Hacia allá va el apoyo y obviamente que siempre hay que tener la sutileza dependiendo de cada contexto y sabiendo cómo son mis estudiantes de la manera en cómo yo voy a hacer esta acción. Baja puntaje que en clases de idioma extranjero los alumnos hagan preguntas en español y el profesor pueda recurrir al uso. Sí, si tu mayor parte de la clase en un segundo idioma debe ser en ese segundo idioma. Debes tratar de utilizar lo menos posible el español. ¿Cuáles son los tiempos adecuados de inicio, desarrollo y cierre para niveles de sala cuna? Nosotros adecuamos el tiempo según los intereses de los niños. Trabajo en un jardín y es primera vez que entro en la evaluación. Estimada, para sala cuna, yo ahora en estos momentos no me atrevería a darte un tiempo determinado porque prefiero esperar el manual que va a salir a la luz, porque ahí va a venir el tiempo de tu actividad. En sala cuna la actividad no dura 40 minutos. Son actividades que aproximadamente son entre 15 y 20 minutos. Por lo tanto, yo esperaría esa información para no darte algo que sea errado, ¿ya? En el nivel 1 de educación parvularia y 2 hacen referencia a características y características específicas que tienen los estudiantes por su edad, en donde el manual nos va a determinar, y una vez que esté el manual, en estas capacitaciones que yo les digo que vamos a hacer para educación parvularia, ahí yo me atrevería a profundizar en eso, porque si no te estaría mintiendo, te estaría dando unos minutos que no corresponden a lo que es tercer nivel, transiciones, y todo lo demás en cualquiera de las asignaturas. Imparto clases de quinto a octavo básico. Son 2 cursos por nivel y imparto a los 2 grupos a la vez. Ya, dentro del manual del portafolio vienen en cada una de las instrucciones indicaciones para los profesores multigrado. Y cuando tú eres multigrado puedes
optar por definir dentro de tu planificación al curso que estás dirigiendo el aprendizaje. Sin embargo, puedes estar trabajando con los dos grupos o trabajar los mismos objetivos de aprendizaje para diferentes niveles. Yo puedo trabajar el mismo objetivo tal vez con diferente dificultad para cada uno de los niveles. Y eso sí está estipulado en el portafolio y hace referencia a lo que es el trabajo de los profesores multigrado. Consulta, se habla mucho de las educadoras diferencial que apoyan a los docentes en el aula, pero ¿qué pasa con las educadoras de las escuelas especiales que es primera vez que se evalúan y que dentro del aula trabajan con niños con necesidades de tipo permanentes y problemas conductuales? No tenemos mucha información de nuestro portafolio. No tienen mucha información de su portafolio porque ustedes están ingresando a la carrera docente en estos establecimientos que no han estado asociados a un PIE dentro de un establecimiento, corporación municipal o particular subvencionada. Por lo tanto, es la misma condición de educación parvularia. Yo el año pasado en Concepción y acá en Viña del Mar hice algunas capacitaciones adelantando más o menos lo que viene para la educación diferencial. Con una educadora diferencial estuvimos trabajando con respecto a esto. Y ahí lo que se va evaluando y lo que las rúbricas están en el sentido de indicar es el desempeño de cómo se abordan estas necesidades educativas especiales, sabiendo que los niños tienen conductas que son irruptivas, que hay necesidades permanentes, etcétera. Y ahí se elige una de ellas. Hasta el momento solo se trabaja con TEL IDEA. Dentro de la evaluación docente es lo que se ha visto. Y como te digo, ya en julio, porque ahí van a estar todos los manuales, yo estoy a disposición para hacer nuevas capacitaciones que apunten específicamente a cada una de las las carreras, por decirlo de alguna manera, básica, educación parvularia, diferencial, porque optamos por hacerlo ya en el mes de julio, agosto de manera parcelada, para poder ir a esas especificaciones de acuerdo al marco y al manual de este año, porque, bueno, comprenderán que resumir todo esto para el gran abanico de niveles igual tiene alguna complejidad y lo que yo he tratado de hacer es de mostrarle los puntos que deben estar sí o sí, independientes de cualquier nivel educativo. Hay características como la que yo le he ido mencionando, de que ustedes sí deben motivar a los estudiantes de la manera en cómo lo deben ir realizando. Sigo con la presentación para luego seguir respondiendo preguntas. Un cierre de clase que también debe estar determinado por los 5 a 10 minutos. Cuando ustedes vayan en el minuto 35, el camarógrafo levanta la mano. Y muchas veces los docentes ni siquiera han comenzado su cierre de clase. Y por eso el cierre de clase es una de las instancias que se espera o ha salido con un desempeño más descendido. Es por esto, porque cuando el camarógrafo levanta la mano, cuando quedan 5 minutos, recién el profesor se comienza a preocupar del cierre. Por eso es fundamental que en el cierre se realice o que ustedes en su sala tengan un reloj, que vayan pendientes, si tienen un apoyo, una coeducadora, una educadora diferencial de apoyo, que ellas mismas les pueden hacer un gesto y avisarle que quedan 10 minutos. Y ahí ya yo me empiezo a preparar con este cierre de clase. Cierre en donde se debe realizar una actividad de sistematización de mi clase, ¿ya? Acá yo debo hacer una aplicación y una profundización en la cual se logre que los estudiantes integren y consoliden los aprendizajes trabajados. Síntesis de los contenidos y habilidades que se trabajaron, darle funcionalidad a los haz de aprendizaje, promover la metacognición a través de preguntas y respuestas y dejar, muy importante, espacios para resolver dudas e inquietudes. Esta sistematización
debe también tener una relación con la calidad de preguntas que yo hago. Esas preguntas donde el estudiante me dice, yo les digo, ya, ¿qué fue lo que más aprendieron? ¿Qué fue lo más difícil? Esto. Y después está la otra pregunta, el por qué. El por qué es una pregunta que debiera estar siempre cuando un estudiante me responde algo. ¿Ya? De esa manera yo me aseguro de ir profundizando lo que tiene relación con promover habilidades superiores. Me respondió esto, ¿por qué? Ah, muy bien. ¿Y tú crees eso que está bien? Ah, correcto. ¿Con qué lo podemos comparar? Ah, muy bien. Esas son las preguntas que yo debo llevar en un cierre de clases para que sea de manera efectiva. Retomar el objetivo, darle funcionalidad. Si el estudiante, yo se lo presenté al principio de la clase, debo retomarlo al final, para que él sepa que finalmente lo que nos propusimos en un comienzo sí se logró. ¿Cómo se logró? ¿Para qué esto me va a servir en mi vida? Monitoreo de actividades. Acompaña de forma activa el trabajo de su estudiante. Cuando expone, le realiza preguntas específicas para verificar la comprensión. Lo que le acabo de decir ahora en el cierre debe estar transversal desde la activación de conocimientos previos, en el desarrollo y en el cierre de la clase. Cuando los estudiantes están realizando actividades prácticas, acercarse a ellos, moverse en el aula, preguntarles cómo van, si tienen dudas, o ir realizando explicaciones siempre con preguntas que sean específicas para verificar la comprensión de lo que se está trabajando. Ellos deben, cuando son actividades prácticas, quedar súper claros de lo que yo les quise transmitir y yo luego verificar esto. Explicaciones desarrolladas, otro ítem. Realizar explicaciones que promuevan que sus estudiantes establezcan relaciones significativas con su experiencia. Las actividades que yo haga o las explicaciones deben estar en función de las necesidades de mis estudiantes, de conocerlos a ellos y saber qué es lo que les gusta, las explicaciones que yo doy desde una actividad que estén en función de lo que a ellos les llama la atención. Explicar un concepto lo profundiza utilizando los conocimientos previos intencionar el análisis, que también tiene relación con lo que le acabo de explicar anteriormente. Explicar un procedimiento de habilidad procurando que los estudiantes comprendan la forma más adecuada de hacer esta ejecución y considerar, muy importante, considerar el error más común de la temática para que los estudiantes sean conscientes de este error más común. Yo explico, si estoy explicando, por ejemplo, las partes de la planta y las funciones de cada una de ellas, debo dar la explicación, explicar el concepto de cada uno de ellos, profundizar en los conocimientos, qué es lo que ellos saben, no saben, si les gustan o no les gustan las plantas, dónde han ido, explicarle cómo podríamos nosotros conocer las plantas a través de salir al patio, tocarlas, vivenciarlas. Y cuando yo doy las explicaciones, debo decirles a ellos, y recuerden que esto es muy importante, decirles cuál es el error más común. Casi siempre los estudiantes se equivocan en esto, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes lo antepongan cuando dan explicaciones en clase, porque así los estudiantes ya saben que es algo que no deben ir cometiendo o van a tener la conciencia de que eso ya no es lo correcto. Por lo tanto, yo puedo ir remediando de inmediato un aprendizaje que pueda quedar más logrado. Identificarlo. La idea es que ustedes le digan a ellos cuál es el error más común, por ejemplo, en el aprendizaje de la parte de las plantas o de cuando yo aprendo fracciones. ¿Cuál es el error más común que uno puede ver como dificultad? Preguntas y actividades, que es otra de los ítems. Las preguntas y actividades que propone a sus estudiantes son desafiantes para ellos, ¿ya? Siempre jugar con este tema de la emoción, con la emotividad, de que ellos se sientan
llamados a trabajar en la actividad que ustedes están realizando. Y esto también tiene referencias. Si ustedes se dan cuenta, todo esto se interlaza entre cada uno de los indicadores. Motiva y analiza, interpreta, crear, aplicar en funciones de los aprendizajes esperados. Y no solo repetir y parafrasear la información. Esto tiene relación, de nuevo, con que estas preguntas y las actividades deben tener un enfoque a que, si bien mi objetivo puede ser solo reconocer las partes de la planta o reconocer mis valores, que es lo transversal, o el género, como el ejemplo que les di antes, llevarlo a ellos a través de preguntas, motivándolos, que ellos reflexionen a partir de lo que nos puedan responder. Promover el desarrollo de habilidades del pensamiento de orden superior de los estudiantes, independiendo del objetivo de aprendizaje que nosotros tengamos. Uno de los indicadores con los resultados más bajos tiene que ver con la retroalimentación a su estudiante. Esta retroalimentación debe ser durante la clase grabada una retroalimentación que permita que aprendan de su propio desempeño, ¿ya? Se debe incentivar a completar la respuesta, a analizar los pasos que siguieron para llegar a un resultado e identificar la razón de su acierto o errores. Cuando digo incentivar a completar las respuestas, es muy mal visto por la rúbrica y penalizado cuando un estudiante, por ejemplo, le pregunto, nómbreme la parte de la planta. Y él me dice, tallo, raíz. Y yo le digo, ok, falta la hoja. Yo no debo responderle a los estudiantes, no debo entregar más información sin preguntar por qué. ¿Ya? Si la respuesta es incorrecta, no debo entregar la respuesta de manera inmediata. Debo hacer este análisis, debo incentivarlos a ellos. Esta retroalimentación mirada desde este portafolio tiene esta característica. Si yo le pregunto al estudiante de el tema de las plantas o los órganos, por ejemplo, cuál es la función del corazón, y el estudiante me dice bombear sangre, y yo le digo, muy bien, y esto lo retomo con lo primero, con los incentivos, con el refuerzo positivo. Le digo, muy bien, te felicito, también está mal. Lo que yo debiera hacer en ese caso es, o lo que se debe ver en esa clase grabada es, ¿cuál es la función del corazón? No sé, bombear sangre. Ah, ¿y por qué? Y esperar la respuesta. O decirle, ¿estás seguro de eso? Sí. ¿Y cómo lo verificamos eso? Ah, ¿y te parece bien? Sí. ¿Y eso tú en tu vida, cómo lo ves reflejado? ¿A ti te pasa eso? Sí. De esa manera yo debo trabajar la retroalimentación, ya cuando es con una respuesta correcta o sea con una respuesta incorrecta. Si es incorrecta, tampoco le debo decir no, porque la función es que otorga la sangre a través del bombeo, etc. No, eso no lo debo hacer, lo debo ir guiando para decirle, ah, pero mira, piensa, ¿te acuerdas lo que vimos? Sí, dijimos esto, ya. ¿Te acuerdas que vimos diferentes órganos? Ya, entonces el corazón tiene relación con el aire. No, tiene relación con la sangre. Ah, sí, puede ser. Ir guiándolo a que él tenga esa respuesta. Esos dos cuadros que yo les puse al final son súper, súper importantes porque me van a dar este plus a mí como docente, y esto debe ocurrir durante toda la clase. La retroalimentación no es solo en el cierre, sino que si yo esto lo veo durante toda la clase con las calidades de preguntas, con primero decirle esto, me contestó bien, ah, perfecto, está muy, me parece, y está seguro, sí, ¿por qué? Que él dé la respuesta, y ahí hago el refuerzo positivo. Perfecto, te felicito, me diste una muy buena respuesta. Si lo hacen durante toda la clase van a tener un
destacado dentro de lo que es la clase grabada. Estimados, ya para ir finalizando, porque este tema es bastante cortito, voy a responder algunas de las preguntas que nos van quedando, porque se nos va a pillar el tiempo. Por favor, los invito a que sigan escribiendo, nos dejen todas, nos dejen todos sus comentarios en el chat. Les quiero agradecer nuevamente la gran convocatoria que hemos tenido el día de hoy. Y les respondo de inmediato las preguntas que me están realizando. Acá las estoy leyendo. Baja puntaje que en la clase de idioma extranjero el alumno haga preguntas en español y el profesor pueda recurrir al uso del español. Debo intencionarlo a hablar la mayor parte de la clase en inglés. Eso es súper valorado dentro de la rúbrica de los profesores que corrigen en inglés, en que si la clase de inglés debiera ser el mayor porcentaje en inglés. Si un estudiante me contesta, me pregunta en español, yo lo que debo hacer es llevarlo a que eso lo pueda traspasar y verbalizar al idioma, a la segunda idioma. Hago clases en inglés, mis alumnos pueden responder, bueno, acabo de responder lo mismo, que es la misma pregunta, es si pueden responder en español. La idea es que ellos respondan en inglés y yo intencionarlos, porque la clase es del idioma inglés. Va a depender mucho de el eje temático de la clase, si es escritura o si es verbal. La retroalimentación debe ser con las experiencias personales. La retroalimentación, sí, las experiencias personales son muy importantes, porque yo debo aterrizar esto a lo que un estudiante sabe, pero si yo hago retroalimentación con respecto, por ejemplo, a un contenido X, que es la parte teórica, no necesariamente lo tienes que hacer con experiencias personales. Sí tiene un plus que tú conectes todo lo que tiene relación con la retroalimentación, con las instrucciones, con las preguntas, a el conocimiento que tiene el estudiante de sus necesidades. Eso sí, así que muy, muy bien. El módulo 4, que es opcional. ¿Se refiere a los proyectos interdisciplinarios o hace referencia a alguna actividad de cooperación entre los docentes? Bueno, vamos a ir ahí ahora. Vamos a ir a ese punto para finalizar esta capacitación y dar el cierre de lo que nosotros estamos realizando. Ahí. Acá es importante mencionar lo mismo. El trabajo colaborativo es una metodología que se utiliza para alcanzar un objetivo en común y construir conocimiento, ¿ya? Esto se debe trabajar de manera activa y debe estar en la búsqueda de la respuesta a una necesidad o dificultad. Esto es lo que a mí me presenta el portafolio. Esto es para todos igual. Aquí no hay diferencia de nivel en nada, estimadas. Es para todos igual. Participar con otros miembros de la comunidad educativa en instancias de diálogo sobre aspectos pedagógicos, compartir los puntos de vista de aspectos pedagógicos para construir consensos, analizar el impacto de este trabajo colaborativo y darme cuenta la importancia de trabajar con otros. De 1 y de 2, que son los dos criterios que vamos a utilizar para que ustedes los busquen en el marco para la buena enseñanza, y ahí van a buscar la manera de redactarle de la mejor manera posible, como yo se lo indiqué en las clases anteriores, de decir que puedo tomar esto y ir parafraseando de alguna manera para poder dar respuesta. La primera tarea es describir una experiencia de trabajo colaborativo. Acá lo importante es identificar la necesidad, identificarla así puntualmente. No describir un párrafo de 10 líneas y que no diga nada. No, identificar. La necesidad es
la comprensión lectora, en este caso, por ejemplo. El problema de comprensión lectora de un establecimiento o de convivencia escolar puede ser también, etcétera. Tener la claridad de la relevancia de esta necesidad. ¿Cuál fue el interés, problema o necesidad inicial que motivó? Identificamos la necesidad. ¿Por qué les pareció relevante abordarlo para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes? Tener claridad de la relevancia de esa necesidad. Yo identifico la necesidad y luego tengo muy claro por qué es importante, por qué es relevante abordar esa necesidad. Luego, tener en cuenta cómo surge esta necesidad. ¿Ya? La identifico, tengo claro cuál es su relevancia y de dónde surge, cómo surge esta necesidad, ¿ya? ¿Cómo me di cuenta de esto? Y profundizar la importancia o fundamento de dónde surge. Luego, nos piden en la segunda área describir el diálogo pedagógico que se fue desarrollando en el espacio del trabajo. ¿Qué ideas plantearon con esta persona que ustedes lo discutieron o con el grupo? ¿Cuál era la necesidad o el interés de ahondar en esto? ¿Qué argumentos y contraargumentos se dieron en función de esta idea? Y aquí es súper importante que dejen súper claro lo que opinaban ustedes con la opinión de la otra persona o de los demás que integran el grupo de trabajo colaborativo. ¿Qué argumentos les parecieron más pertinentes para abordar el problema, necesidades, y por qué les pareció más pertinente? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿A qué decisiones o conclusiones llegaron como grupo? ¿Cómo fue cambiando y evolucionando el ambiente de trabajo del grupo con toda esta discusión? Acá es importante si hay o no hay acuerdo, eso no se va a penalizar. Lo que sí es muy, muy importante es que ustedes declaren qué fue lo que pasó. Si ustedes dicen que no hubo un acuerdo y finalmente se consideró que se hizo de esta manera por una mayoría, pero que hay una división, eso no es malo, corresponde. Luego reflexionar a partir de la experiencia del trabajo. ¿Qué balance hace de la experiencia reportada? La contribución que dejó esta experiencia al aprendizaje como docente. Referirse a lo que fue pasando en la práctica cotidiana, ¿ya? Cómo los otros participantes me ayudaron a aprender. De ejemplos de conversaciones, discusiones o otras situaciones de trabajo que hayan permitido a usted reflexionar sobre la práctica. Y los resultados y efectos e impacto de la experiencia en la comunidad educativa que tuvo este trabajo colaborativo. Estas tres láminas yo las voy a referir acá. Estos son los indicadores de la rúbrica y estos son los componentes para que ustedes puedan trabajar. Y ahí están los criterios de marco para la buena enseñanza. Yo al lado les agregué lo puntual que ustedes deben ir respondiendo. Identificar una necesidad y tener la claridad de su relevancia, declarar cómo surge esta necesidad, fundamental de dónde surge la necesidad. Con esos 3 puntos yo tengo muy bien declarado este primer indicador, que es relevancia de la necesidad. Luego, en la calidad del diálogo, debe quedar muy explícita en la postura de los diferentes integrantes. Mi compañera que hicimos el proyecto, los demás consideraban que debiéramos hacer esto. Pero había otra postura que decía esto. Ir llegando al consenso, ser reflexivos considerando la decisión que tomaron. Se optó por esta decisión porque era la más pertinente de acuerdo a las características o a las posibilidades del colegio, etcétera, etcétera. Declarar el ambiente, debe quedar declarado el ambiente, cómo fue este ambiente. Ambiente debe quedar declarado cómo fue. Decir si fue tenso, si hubieron momentos de ruptura en el equipo o en la postura, declarar todo eso. Luego, en el valor del trabajo, explicar de qué manera concreta para qué sirvió hacer este trabajo colaborativo, ¿ya? ¿En qué aportó este trabajo colaborativo? Declarar yo con palabras, a partir del trabajo colaborativo, yo aprendí que,
¿ya? Declararlo. Aprendí esto de este trabajo con otro profesional, vi sus clases, me sirvió mucho, aprendí que debo hacer un cierre de clase mejor de lo que yo estaba realizando y al trabajar con ella aprendí esto. Y finalmente, decir cómo este aprendizaje me servirá en mi quehacer docente y cómo lo voy a incorporar. A raíz de esto que aprendí, me he podido dar cuenta que yo en mi práctica profesional puedo incorporar estas características o estas acciones para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Eso es súper relevante, siempre ir fundamentando con que acá lo principal es aportar al aprendizaje del estudiante, ¿ya? Yo aprendí esto, lo voy a cambiar en función para tener un mejor quehacer docente, para poder impactar en el aprendizaje de mi estudiante. Eso es muy, muy importante. Y finalmente la reflexión del impacto que tiene la experiencia de trabajo colaborativo, dar cuenta de los resultados del trabajo colaborativo, considerando el objetivo que se propuso al principio y por qué se dieron estos resultados, considerar el impacto que esto tiene en los estudiantes. O sea, tomar lo que yo me propuse en un principio como relevancia del trabajo colaborativo y al final en la reflexión darme cuenta si logramos o no logramos el objetivo. Puede ser que no se logre y ojo que eso no es malo, no es mal evaluado, porque acá lo que se está verificando es la riqueza de la reflexión. Si el trabajo finalmente no logró el objetivo completamente que había estado destinado, a mí me lo van a evaluar bien porque yo soy capaz de darme cuenta de que no logré el objetivo que me propuse un principio porque se dieron estos resultados y tuvieron este impacto por X motivo. Estimadas, estimados, nos queda ya solo 5 minutos, 10 minutos para dar el cierre general a estas 3 semanas de actividad. Voy a contestar las últimas preguntas que ustedes me están haciendo acá. Me dice, me gustaría que dieran ejemplos de algún trabajo colaborativo correcto. Cuando lo realicé en el año 2016 me fue muy, muy mal. Entonces el trabajo colaborativo ahora es obligatorio para este año. Estimadas, en la Cámara se acaba de decir que obviamente la evaluación es voluntaria, lo que esperemos mañana ya lo oficial, y quien decida rendirlo, esa información va a estar a disposición en julio, cuando salga el manual, porque de verdad que aún no está definido, hasta el año pasado era voluntario, ¿ya? Siempre se dijo que desde el año 2020 en adelante iba a ser obligatorio, pero eso no es seguro. Así que yo desde el mes de julio ya les podría tener esa respuesta verídica y no una hipótesis o una anticipación. ¿Cómo se puede desarrollar el trabajo colaborativo en esta época de pandemia? Wow, difícil pregunta. Por eso se pidió suspender la evaluación docente. Y por eso es que a raíz de lo que salga hoy ya en la noche y mañana van a haber muchos ajustes en los manuales de los portafolios, porque obviamente una clase grabada no la puedo hacer. Obviamente un trabajo colaborativo sí lo podría tal vez estimar de alguna manera a través de vía online con alguno de mis compañeros o retomando alguna actividad que usted realizó anteriormente. Recuerden que esto no necesariamente es algo que ustedes tienen que ejecutar durante el año. Esto tiene relación con las experiencias que ustedes han tenido en sus centros educativos, en donde tal vez ya lo trabajaron, de hecho el manual lo dice, que es algo que ustedes ya trabajaron. ¿Podría dar un ejemplo de trabajo colaborativo un poco más claro? Para poder dar el ejemplo en sí, me gustaría que lo hiciéramos de manera más profunda, pero de manera verbal sí lo puedo hacer. Tiene relación, por ejemplo, yo levanto un interés de convivencia escolar, ¿ya?
identifico la necesidad, que hay un problema de convivencia escolar un, en un X curso y veo a mi otra colega en que su curso tiene una muy buena convivencia. Yo levanto desde ahí mi necesidad, hablo con la profesora, lo dialogo para poder trabajar de manera colaborativa, para poder asumir y tomar esas acciones que ella realiza. Puedo ir a observar clases, puedo dialogar con ella, ir redactando lo que ella me va diciendo a mí con respecto a que ella trabaja de esta manera, lo hace así, y eso debe quedar todo de manera explícita dentro de el apartado que usted tiene en la web para poder describir cuál fue este diálogo y a través de este diálogo poder indicar qué es lo que fue pasando, si yo no estaba de acuerdo o estaba de acuerdo con ella, si tuvimos dificultades, tuvimos problemas, etcétera. Después de eso viene la parte en donde yo debo explicar de manera concreta que este trabajo finalmente lo hicimos de esta manera, el proyecto de convivencia entre, por ejemplo, los cuartos años, en donde hicieron acciones que lo invitaron a hacer convivencias, etcétera, etcétera. Estoy recordando cosas que he leído de los portafolios. Y luego decir que a raíz de este aprendizaje, a raíz de este proyecto, yo aprendí esto de mi colega, que era muy bueno, o ella aprendió de mí, puede ser de manera bidireccional, y yo esto lo asumí y creo que me va a servir en mi futuro profesional para poder tener técnicas de manejo de la convivencia con otros cursos. Yo declaré que aprendí, yo declaré cómo lo puedo trabajar y luego debo dar cuenta de los resultados. Este proyecto resultó muy bien porque los estudiantes se empezaron a respetar de mejor manera, el objetivo que nos propusimos al principio se logró completamente, porque ahora sí existe, sí se terminó este problema de convivencia escolar que existía en el curso, etcétera, etcétera. Más o menos esa es como la dinámica de lo que yo debo ir respondiendo. Ya es un apartado bastante corto dentro del portafolio y que hasta el año pasado era voluntario. Estimado, doy por cerrada la capacitación, le agradezco enormemente su disponibilidad, su participación, espero que toda la información de estas 3 semanas le haya servido para poder difundirlas con sus colegas, para poder apropiar algo que tal vez no estaba en el tintero de ustedes y acá sí lo pudieron reconocer. Los dejo especialmente invitados y en esta parte lo voy a hacer de manera personal. Ahí está mi Twitter. Por favor, las personas que tengan Twitter, agréguenme al Twitter porque ahí yo voy a estar publicando las próximas jornadas que nosotros vamos a hacer con cada uno de los niveles. Voy a colocar el link para que puedan también tener acceso rápido y les llegue antes de que se envíe el correo masivo y se puedan inscribir debido a que había mucha gente que había pedido esta misma capacitación, una réplica por el interés que tiene. Y eso, le agradezco enormemente a las más de 360 personas que me indican que estuvieron conectadas durante esto. Muchas gracias. Espero que en el mes de julio, cuando hagamos esto ya más parcelado para poder dar ejemplos con un poco más de tiempo, más profundización con respecto a su área, se convoquen y asistan a estas capacitaciones que les vamos a hacer obviamente de manera gratuita para la comunidad escolar. Muchas gracias y espero que estén muy bien con respecto a la pandemia y a todo lo que tiene que ver con nuestra salud durante este tiempo. Que estén muy bien.